Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de virtualedu.es. Seguimos aquí tratando el tema de los diodos en circuitos eléctricos y tenemos el siguiente circuito y nos pide calcular los voltajes para que D1 y D2 conduzcan. Tenemos una fuente de corriente de voltaje variable, podemos variar el voltaje, más arriba menos abajo, una resistencia de 1K, otra de 2K y otra de 1K. Y nos pide calcular los voltajes para que este diodo de 1 y de 2 conduzcan. Lo que tenemos que ver es que los diodos, recordamos los diodos, un guardia urbano que deja pasar la corriente si en el ánodo, que es el positivo, hay más voltaje que en el cátodo negativo. Aquí el polo positivo está aquí, por lo tanto aquí esto está bien colocado, podríamos decir, aquí está el más y aquí el más con el más y el menos con el menos. Y lo mismo este, el más está más cerca del positivo y el menos negativo. Por lo tanto, en principio aquí habrá más voltaje que aquí. Si la corriente, ahora dibujamos la corriente, va así en este sentido. Aquí habrá una caída de voltaje, una intensidad que atraviesa una resistencia, cae un voltaje, aquí habrá más voltaje que aquí, lo mismo pasará aquí y lo mismo pasará aquí. Por lo tanto, el voltaje aquí es mayor que este, el diodo puede conducir, el voltaje aquí es mayor que aquí, el diodo puede conducir. Para que el diodo pueda conducir tiene que haber una diferencia de voltaje y sabemos que además en un diodo, en el ideal serían 0 voltios, en los reales suelen ser de silicio 0,7 voltios. Entonces tiene que haber un mínimo de 0,7 voltios. Nosotros vamos a calcular aquí en este ejemplo, porque es el ejercicio de vista, vamos a poner 0,6 voltios, 0,7, 0,6 más o menos, vamos a poner que este es de 0,6 voltios el voltaje que tiene que haber. Bien, entonces lo primero que haremos será, vamos a suponer que el voltaje I inicial de entrada es 0,4 voltios. 0,4 voltios y vamos a calcular el circuito. Entonces, como es 0,4 voltios, ni este diodo ni este, evidentemente, no es el total, aquí es 0,4 voltios, quiere decir que no conducirá ninguno de los dos diodos. El mínimo voltaje tiene que ser entre aquí y aquí 0,6 voltios. Aquí tiene que haber 0,6 voltios de diferencia y aquí también tiene que haber 0,6 voltios de diferencia para que conduzca el diodo, para que la corriente vaya entonces no por el circuito normal, sino, vamos a dejar en verde, atraviese el diodo. Y lo mismo aquí, la corriente atraviesa el diodo. Vamos a poner entonces que el voltaje es 0,4 voltios, entonces sabemos que por aquí no conducirá corriente y por aquí tampoco habrá corriente. Por lo tanto, el circuito será único, el rojo. Aplicamos la ley de Ohm aquí y Kirchhoff. Tenemos que el voltaje total, 0,4 voltios, será igual a la caída de voltaje en cada una de las resistencias. Esto sería V1, aquí V2 y aquí V3. V1 caída en la primera resistencia, V2 caída en la resistencia, más V3 caída de voltaje. Esto es fuerza electromotriz y esto es caída de voltaje, tensión en cada una de las resistencias. Voltaje sabemos que es I por R. Si a la intensidad esta la llevamos I sub 0,4 o I sub 0,4 sería la que pasa por aquí ahora, I sub 1, tenemos que 0,4 voltios será igual a voltaje inicial I1, pues I1 acabamos antes, por R1 más I2 por R2, más I1, la intensidad es siempre la misma, más I por R3. Incluso podríamos no poner, por ahora no ponemos ni prefijos porque la intensidad es toda la misma. Y esto sabemos que es, la intensidad es toda es igual, sumamos y tenemos 1K más 2K más 4, que esto es 0,4 voltios igual a I por 4K. Despejando la intensidad, 0,4 entre 4K y me quedan 0,1 miliamperios. Ya tenemos la intensidad esta que funciona. Si el voltaje es 0,4 voltios, tengo 0,1 miliamperios. Vamos a comprobar la caída de voltaje en cada resistencia. Caída de voltaje en cada resistencia es voltajes I por R. 0,1 intensidad. Resistencia 1K. 0,1 por 1K, aquí caen 0,1 voltios. En esta 0,1 por 2K, aquí caen 0,2 voltios.
En esta 0,1 por 1K, aquí caen 0,1 voltios. Vale, correcto. La caída de voltaje, si lo tiramos en vertical, vemos que aquí tenemos la resistencia de 1K, la de 2K y la de 1K otra vez. Aquí tendríamos en paralelo los diodos que no funcionan porque el voltaje no es suficiente ahora para conectarlo. Y si tenemos en este caso, hemos dicho 0,4 voltios total, aquí caen 0,1 en la primera, esta que es de 2K cae en 0,2 y aquí vuelve a caer 0,1 total, caen los 0,4 voltios que hay arriba. Bien, cuando vamos a ver entonces qué es lo que pasa, dijimos que por lo menos tenemos que llegar a 0,6 voltios, vamos a ver qué pasa ahora con 0,6 voltios. Y nos pasamos aquí al gráfico este, que también lo copiaré, control C, pasamos de página, control V y volvemos aquí. Y en esta vamos a hacer lo mismo con 0,6 voltios. Hemos dicho que como mínimo tiene que haber, vamos atrás, 0,6 voltios. Vamos a hacer aquí, me vuelvo atrás, aquí tenemos el lápiz. Ahora suponemos que el voltaje I es 0,6 voltios. Bien, 0,6 voltios vamos a considerar primero que no hay diodos y a ver qué es lo que pasaría aquí dentro del circuito. Voltaje aquí dentro será I por R. R, como están en serie 1K más 2K más 1K es 4K. A intensidad, esta la veremos intensidad 2 a 0,6 voltios por R que es 4K. Voltaje, hemos dicho que es 0,6 voltios, 0,6 voltios igual a intensidad 2 por 4K. Despejamos la intensidad 2 y nos queda 0,6 entre 4K. Dividimos 0,6 entre 4, 6 entre 4 y nos dará en miliamperios 0,15 miliamperios. Antes teníamos 0,1 miliamperios, ahora tenemos 0,15 miliamperios. Primero tenemos la intensidad, 0,15 miliamperios. Vamos a ver cuál es la caída de voltaje en cada punto. Caída de voltaje en cada punto será, lo haremos en naranja, si aquí la intensidad es 0,15 miliamperios, caída de voltaje es I por R, 0,15 por 1K, me caen 0,15 voltios. Aquí 0,15 por 2, aquí caen 0,30 voltios. Y aquí vuelven a caer 0,15 voltios. 0,15, 0,30 y 0,15 es el 0,6 voltios que tenemos. Vemos que aquí, para que este diodo conduzca, tiene que haber una diferencia de voltaje de 0,60 y solo hay 0,30 voltios de diferencia potencial entre esta resistencia. Por lo tanto, tenemos todavía que añadir más voltaje del 0,6. Bien, podríamos ir probando hasta que aquí nos dé que el D1 conduce. ¿Cuál sería la fórmula técnica o teórica? Bien, entonces lo resolvemos de esta manera. Sabemos que la intensidad en general será el voltaje I partido por la suma de las resistencias, que es 1K más 2K más 1K igual a voltaje inicial entre 4K. Esta es la intensidad que atraviesa. Lo hemos hecho antes para 0,4 y 0,6, pues en general es la intensidad que atraviesa VI entre 4K. Bien, voltaje que queremos para que conduzca el diodo 1, que es la diferencia de voltaje, esta caída de voltaje, ponemos aquí un voltímetro, entre este punto y este, bueno, que es el mismo que el de aquí o aquí. A los dos extremos de la resistencia 2K o a los dos extremos del diodo. El voltaje de 1 será igual a, como hemos calculado aquí, a I1 por R1. I1 por R1 es la caída de voltaje en esta resistencia, por lo tanto será A la intensidad por R1. Siendo R1, hemos dicho que 2K, por lo tanto I por 2K. Este será el voltaje de 1. La intensidad sabemos que vale VI entre 4K en general, por lo tanto el voltaje en el diodo 1, que queremos que sea, ponemos ya, ahora esto ya lo podemos poner aquí. Cambiamos el voltaje de 1, yo creo que sea 0,6 voltios. Esto tiene que ser ahí, que es VI entre 4K, VI entre 4K.
por 2K. El 2, el K y el K se van, el 2 y el 4 se van y me queda VI partido por 2. Por lo tanto, para que haya 0,6 voltios aquí, VI entre 2 tiene que ser 0,6. Despejamos VI y nos da 2 por 0,6 igual 1,2 voltios. Cuando tengamos 1,2 voltios aquí, vamos a calcularlo efectivamente, 1,2 voltios. ¿Cuál será la intensidad? Hemos dicho que la intensidad era VI entre 4K. La intensidad será VI 1,2 entre 4K. Vamos a la calculadora, 1,2 entre 4K igual a 0,3 miliamperios. Ahora tenemos que aquí tenemos 0,3 miliamperios. Vamos a calcular en otro color, en azul fuerte, la caída de voltaje aquí. La caída de voltaje aquí es 0,3 por 1K, 0,3 voltios. Aquí 0,3 por 2K, 0,6 voltios. 0,6 voltios. Y aquí 0,3 por 1K, también 0,3 voltios. Y se cumple que efectivamente lo que ya sabíamos, que la caída de voltaje entre los extremos de la resistencia del diodo es 0,6, por lo tanto, a partir de 1,2 voltios puede haber corriente que vendrá a través del diodo. La corriente ya hay aquí más voltaje que aquí, eso siempre. Ahora, por ejemplo, ahora estamos calculando 1,2 voltios. 1,2 menos 0,3 que caen aquí, aquí me queda 1,2 menos 0,3, 0,9 voltios. Vamos a poner los valores absolutos, aquí tengo 0,9 voltios. Aquí caen 0,6, quiere decir que aquí tengo 0,3 voltios. Y aquí 0,3, caen 0,3, aquí me quedan 0 voltios, polo negativo. Hay más voltaje aquí y aquí y 0,6 de diferencia, que hemos dicho que el que hace falta que conduzca este diodo. Pero este de aquí, este diodo conduce, vemos que todavía no, porque entre este y este la diferencia es 0,3 voltios. Por lo tanto, este diodo sigue sin conducir. Vamos a calcular entonces el voltaje en el diodo 2. El voltaje para que conduzca al diodo 2 sea lo mismo de aquí. Y la intensidad que pase por la resistencia esta. Bueno, esto era R2, la R1, bueno, esta R de aquí, la de 2K. Y por la resistencia esta de aquí, que es 1K. Esto hemos dicho que tiene que ser 0,6 voltios. 0,6 voltios tiene que ser el voltaje entre los extremos de esta resistencia del diodo igual a la intensidad que estamos buscando por 1K. La intensidad en general, aquí tenemos la fórmula general de la intensidad, siempre será el voltaje I entre 4K. Pues sustituyo 0,6 voltios igual a VI entre 4K por 1K. El K y el K se van, 1 entre 4 queda VI partido por 4. Despejamos VI, nos queda VI es 4 por 0,6. 4 por 0,6 nos da 2,4 voltios. 4, 6 por 4, 24. A ver si lo hemos hecho bien. 0,6 voltios es igual a VI entre 4K. Y ahora tengo que... Entonces tenemos que en principio vale VI 2,4 voltios. Vamos a ver, primero comprobamos si realmente... A ver qué es lo que sucede aquí. Vamos a calcular entonces la intensidad. Lápiz. La intensidad cuando el voltaje es de 2,4 voltios que tenemos aquí. Entonces ahora la intensidad con 2,4 voltios, la intensidad sería en lugar de 1,2, 2,4, el doble entre 4K igual a 0,6 miliamperios. 0,6 miliamperios, calculamos entonces ahora las caídas de voltaje en este tercer caso, que serían 0,6 por 1K, aquí caerían 0,6 voltios, aquí caerían 0,6 por 2, 1,2 voltios. 1,2 voltios. 0,6 por 2K, 1,2 voltios. Y aquí 0,6 por 1K, 0,6 voltios. Entonces, esto es correcto, 0,6 voltios, que es lo que hace falta para que este se ponga en marcha. Aquí vemos algo que no es correcto, es este diodo, una vez está en conducción, el voltaje lo marca no la intensidad, porque la intensidad ahora se divide aquí. La intensidad se divide, parte irá a través de la resistencia y parte irá a través del diodo.
no toda la intensidad atraviesa el diodo, por lo tanto la caída de voltaje aquí no es toda la intensidad por la resistencia, 1,2 voltios, sino que cuando tenemos un diodo para una resistencia, la caída de voltaje es 0,6. Por lo tanto, aquí tenemos caída de voltaje no 1,2, sino 0,6 voltios. Una vez que está el diodo en conducción, podríamos sustituirlo, podríamos borrarlo y esto equivaldría a una pila, haremos de color verde distinto, a una pila en oposición, positivo o positivo, o sea, aquí el voltaje le cuesta, baja 0,6 voltios de más a menos, de 0,6 voltios. Por lo tanto, el 2,4 voltios no es correcto. ¿Por qué? Porque los voltajes, entonces hemos dicho, aquí sí que tienen que ser 0,6 miliamperios. 0,6 miliamperios es la intensidad que tiene esto a atravesar para que esto baje 0,6 voltios. Por lo tanto, la intensidad que tenemos es 0,6 miliamperios. Pero esta intensidad de 0,6 atravesará esto de aquí y empezamos a tener demasiadas cosas. Vamos a ver si borramos esto un poco. La intensidad esta de 0,6 miliamperios, que es la que necesitamos para que aquí bajen 0,6 miliamperios, intensidad para que aquí bajen los 0,6 voltios y este diodo esté en conducción. Si pasan 0,6 miliamperios por aquí, solo hay una resistencia, 0,6 por 1 bajarán 0,6 voltios y aquí sabemos que en el diodo las intensidades se repartirán de tal manera que la caída de voltaje seguirá siendo 0,6 voltios. El diodo mantiene la caída de voltaje de tal manera que aquí pasa el voltaje necesario, la intensidad necesaria para que al multiplicar por 2K me caigan 0,6 voltios y el resto pasa a través del diodo. Por lo tanto, aquí tenemos también que caen 0,6 voltios. Si aquí caen 0,6, aquí caen 0,6 y aquí caen 0,6, el total, el voltaje para que el diodo 2 se ponga en marcha no es 2,4, sino 0,6 más 0,6 más 0,6, que es 1,8 voltios. Y con esto tenemos resuelto el ejercicio que nos preguntaba cuándo conduce el diodo 1, pues cuando llegábamos a los 1,2 voltios.